Bienvenidos nuevamente al octavo Congreso Integrado de Logística, Zonas Francas y Puertos de la ANDI. Estamos puntuales para cumplir con nuestra agenda y sobre todo porque a continuación tenemos un conferencista de lujo. Queremos hablar a continuación de Reimaginando la Logística a cargo de Martín Gustavo Ibarra, quien es el encargado de llevar las riendas de esta conferencia magistral. Él es presidente de Araujo Ibarra Consultores. Bienvenido. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Paola, por la invitación a acompañarlos y a soñar despiertos sobre las oportunidades que este vibrante mundo nos abre. Cada vez que se cierra una puerta, se abren varias. Y de eso vinimos exactamente a hablar hoy. Vamos a hablar del panorama del comercio internacional, de cómo van los puertos de América Latina y las oportunidades para el sistema de puertos y zonas francas en América Latina y qué pasó ayer con Donald Trump. Bueno, a través de la historia de la humanidad hemos visto muchos cambios disruptivos que han cambiado las rutas de comercio. Empezamos con la ruta de la seda, donde una vida alcanzaba para hacer 2 viajes en la ruta de la seda. Lo que no cupiera entre las 2 jorobas de un caballo no era objeto de tránsito en la ruta de la seda. Y la ruta de la seda murió por la peste negra. Ustedes saben perfectamente que cuando los otomanos mandaron pulgas infectadas con la peste negra en los cueros y las pieles que iban por la ruta de la seda para matar a los mongoles, que además se murió la tercera parte de Europa, se canceló la ruta de la seda para siempre. Y la vida se volvió muy aburrida. Imagínense los reyes y los nobles europeos sin pimienta, sin sal, sin joyas, sin tapetes persas, sin marfil. Era una vida muy insípida, sin perfumes. Por eso Cristóbal Colón, 70 años después, descubrió América. Y gracias a esa fantástica equivocación estamos hoy en Cartagena hablando de comercio internacional. Y vino, entonces pasamos del camello a la carabela, pero posteriormente la vela fue complementada cuando el acero y el vapor se aplicaron a la navegación, que se aumentó 20 veces y se disminuyó 10 veces el costo de transporte, y entraron a los mercados internacionales productos que estaban condenados a los mercados domésticos. Después, pues vino la Segunda Guerra Mundial y las organizaciones internacionales de comercio, el GATT y la OMC, que ha multiplicado por 40 el valor del comercio internacional, derrumbando fronteras psicológicas y económicas. Después, el fabuloso invento que hizo la metamorfosis del bulto al contenedor. Hoy 800 millones de cajas circulan por el mundo, haciendo posible que las mercancías vayan de un país a otro. Pero el contenedor se está transformando en paquetes. El señor Ma dice que el paquete va a jubilar al contenedor. Hoy el comercio electrónico transfronterizo, esos paquetes que le llegan a las amas de casa todos los días a través de Amazon, Temu y Alibaba, está siendo disruptivo en el comercio internacional. Y tenemos una última disrupción, que es la transformación del petróleo en el hidrógeno, que va a hacer que tengamos una logística más verde hacia el futuro. ¿Qué sigue? Bueno, todas estas disrupciones de alineación política y balance comercial ha llevado del offshoring al nearshoring, acercarnos al consumidor no solamente por motivos políticos, la pandemia vino a acelerar el nearshoring, sino también por descarbonización del planeta. La huella de carbono que deja un producto que está a 1000 kilómetros del consumidor es diferente cuando ese producto le da la vuelta al mundo media vez como materia prima y media vez como producto final. Y todo esto vemos con los nuevos estreses que hay, lo mencionó Bruce ayer en su discurso, en el canal del Suez, en el canal de Panamá y en las diferentes rutas de comercio. El mundo mueve 12.000 millones de toneladas, o sea, más o menos 1,5 toneladas por habitante.
y ha incrementado inclusive con todo lo del Canal del Suez la cantidad de millas que un producto debe circular para llegar a su destino final. Y asuntos como la guerra de Ucrania, la crisis del Mar Rojo y nuevamente la sequía del Canal de Panamá han hecho que se pase de 4.600 a 5.200 millas el recorrido que un producto tiene que hacer en promedio para pasar de su productor a su consumidor. Aquí vemos, por ejemplo, el inmenso impacto que ha tenido en los tránsitos reducidos desde un 60% en el Canal del Suez y un 64% desde el pico en el 2024 con Panamá, 2019-2024, cómo esto ha influido en el comercio internacional. Pero también América Latina tiene buenas noticias. El megapuerto de Chancay, en Perú, nos está acercando un 20% a la China. Y cuando uno acerca un 20% en costos a 12.000 kilómetros de distancia, pues nos está acercando, es como si le pusiéramos un rodillo de 4.000 kilómetros a América Latina para acercarle hacia las oportunidades internacionales y un 15 días menos del tiempo de transporte. Esto nos va a acercar muchísimo al Asia. Es un buen tema, Paola, para la Alianza del Pacífico. Cómo conquistar a través de la eficiencia y probablemente Buenaventura y los puertos latinoamericanos del Pacífico se convertirán en feeders de este megapuerto de Chancay. Pero también tenemos otros corredores que se están abriendo en América Latina, como el corredor del Istmo de Tehuantepec en México, entre Coatzacoalcos y Salina Cruz, esos 303 kilómetros que va a estar lleno de zonas francas intermedias, así como las zonas francas alrededor del ferrocarril que están hablando esta mañana, pues también en ese corredor va a haber cantidad de zonas francas que lo llaman polígonos de la prosperidad, que van a ser disruptivos en el comercio internacional, o el corredor ferroviario de Puerto Quexal en Guatemala, o el sistema intermodal en los Estados Unidos. ¿Cómo este panorama internacional impacta a los puertos y a las zonas francas de América Latina? Bueno, de los 800 millones de contenedores que se mueven en el mundo, América Latina no llega a 60 millones de contenedores. Aquí tenemos un reto inmenso porque en realidad nosotros estamos al 60% del per cápita exportador mundial. América Latina, esto tiene que cambiar. Y todos los países latinoamericanos unidos y esos puertos y zonas francas latinoamericanas unidas, viendo esas nuevas oportunidades, tienen que hacer que lleguemos a 100, 120 millones de contenedores en los próximos años. Y tenemos, de hecho, en Cartagena el tercer puerto más eficiente del mundo. Impresionante, compitiendo con otros puertos, obviamente de América Latina y otros puertos de otras geografías. También es importante ver que América Latina está en 2.3 toneladas por habitante, contra países como Singapur que está en 16 o Corea del Sur que está casi en 4 toneladas, y hay países obviamente que nos superan también en tonelaje de movimiento por puertos. Aquí vemos en importaciones, estamos mucho menos en 1.1 toneladas contra Singapur y Corea, 38 y 10 toneladas por habitante, y aquí vemos algunos de los países que más importan toneladas, que es otra métrica interesante en el comercio internacional. Los puertos obviamente tienen grandes retos hacia el futuro, su modernización de algunos puertos, otros están en el estado de arte, la sistematización y digitalización de procesos integrados con zonas francas y aduanas de la región. Time is money. El tiempo es dinero. Cada día esperan un procedimiento se equivale a un arancel administrativo del 0.8% del valor de la mercancía. 5 días es un 4% de arancel, ahora que estamos hablando de tantos aranceles en los últimos días, descarbonización de la cadena logística, pero sobre todo, y me voy a detener en visualización conjunta de oportunidades. Nunca antes los puertos, las zonas francas y las entidades de promoción, de inversión, se habían sentado a prospectar, a desempañar el telescopio de las oportunidades para ver cómo este cambio en el comercio internacional
se puede convertir en oportunidad. Por lo tanto, no solamente se habla de mercancías, TEUs y toneladas, sino también de oportunidades, visión y de armar clústeres regionales de promoción de comercio internacional. Bueno, y hay muchos puertos autónomos en el mundo, sin operarios. Gran miedo para los puertos de San Francisco, por ejemplo, y Los Ángeles, puertos donde ya los computadores son los que manejan las mercancías, y puertos obviamente con barcos de hidrógeno, y los puertos del futuro van a ser puertos verdes, que produzcan hidrógeno, que muevan con paneles solares, energía de paneles solares, gran parte de su energía, pero también que produzcan las energías renovables y que atraigan a través de las zonas francas vecinas productos que alrededor del hidrógeno van a ser mucho más ambientalmente amigables. Este liderazgo en la descarbonización va a ser absolutamente importante, en especial cuando en el Caribe circulan 60.000 barcos. Bruce recordaba ayer que más de 10.000 barcos llegan a Colombia por año. Colombia, además, puede ser un líder regional en la producción de hidrógeno. Aquí está Karen Peralta, no la veo. Aquí está Karen Peralta, directora de Cámara de Hidrógeno de la ANDI, y ella sabe que el hidrógeno es el petróleo del futuro. Y pocos países como Colombia tienen tanto sol, tanto viento en el mar y en tierra, pero también tanto carbón para con captura de CO2 producir hidrógeno azul o gas. Ustedes saben que el hidrógeno, hay un mecanismo que se llama el CUS, que se captura el CO2 que produce la elaboración de hidrógeno con carbón y petróleo, y se baja 20 veces las emisiones a la atmósfera, y ese hidrógeno azul es ambientalmente aceptado. Otro aspecto que yo quisiera subrayar, y celebro mucho que este sea el Congreso Integrado de Puertos, Zonas Francas y Logísticas, es porque en el mundo los tres se están integrando. Tenemos ejemplos como DP World, que compró la zona franca de Jebel Ali, la zona franca más grande del mundo, o Chancay, que está esperando que ahora en abril le aprueben la primera ley de zonas económicas especiales en el Perú, con una megazona económica especial de 800 hectáreas. Aquí las zonas francas más grandes del país tienen 100, 120 hectáreas, pues aquí estamos hablando de una megazona económica especial de 800 hectáreas que va a estar integrada con el puerto de Chancay, trayendo precisamente todos estos proyectos que el nearshoring de la Alianza del Pacífico necesitan. Y obviamente, integrado con la cadena ferroviaria. Muy bueno esta mañana el panel ferroviario. Pues les cuento que el ferrocarril más grande del mundo, el Transiberiano, es zona franca. Y cuando fue habilitado como zona franca, derrotó el barco, porque antes ese tren tenía que parar en cada uno de los 8 países, algunos de la cortina de hierro, para hacer aduana. Liberadas las aduanas, vaya, desde Corea hasta Alemania, hoy llega hasta España, duty free, sin ningún problema, sin ningún trámite, derrotó al barco, en especial ahora con los canales, con el problema del canal del Suez. Lo mismo el tren que une a Colón con Balboa. Es un tren que no es tan largo, pero es un tren también franco. Bienvenidos los trenes francos a Colombia. Y hay 12 puertos en Colombia que operan como zona franca. Qué bueno que se integren con el resto de las 116 zonas francas que hay en Colombia para atrapar esas oportunidades internacionales que sí o sí están llegando a América Latina. Aquí vemos el movimiento de Colombia, 180 millones de toneladas, de los cuales 103 son petróleo y carbón. Nos quedan 70 millones de toneladas que se van de entre el Caribe y el Pacífico, casi 3 millones, comentaba el doctor Nuero, de toneladas que se mueven por el río Magdalena, por barcaza o por tren. Un 12% de transbordo y un 4% de cabotaje.
No puedo dejar de mencionar la oportunidad que hay con el puerto de Urabá. 7 millones de toneladas. Reducirá operaciones de 3 días a 8 horas, por ejemplo, con Medellín. Una inversión de casi 800 millones de dólares. Pero es una gran oportunidad para los puertos de otras regiones del país para reimaginarse cómo esa carga tendrá que reemplazarse con otros proyectos que traigamos a Colombia dentro de esta nueva geopolítica internacional que estamos viendo. Se parece que la distancia se va a reducir un 47% para Medellín, un 36% para el eje cafetero y un 33% para Bogotá. En comercio internacional hay 3 tipos de distancias. La distancia geográfica, que ya poco importa, la distancia económica, que importa muchísimo, pero sobre todo la distancia psicológica, que es la más difícil de romper, en entender realmente esas oportunidades internacionales. Y aquí vemos, en materia, esto es una presentación que iba a hacer Paul Kent, gran amigo que lamentablemente no nos pudo acompañar por motivos de salud el día de hoy, a quien le quiero hacer un homenaje, donde ha preparado este cuadro de las diferentes rutas, cómo nos coloca en diferentes tiempos. Y yo quiero simplemente decirles que Cartagena está 40% más, 40 kilómetros más cerca de Miami que Veracruz en México. No leemos bien el mapa. Y eso es una ventaja muy importante, porque solo el 7% del comercio que hace México con Estados Unidos va por barco. Pero esto va por camión y tren, que es una manera más costosa y menos ambientalmente amigable. Nosotros en la logística tenemos el único costo, repito, el único costo que un país puede reducir significativamente es el costo de la logística. Y es lo que nos diferencia, si lo manejamos de manera coordinada e inteligente, del resto del comercio internacional. Aquí vemos también cómo en esto, y Bruce ayer se refería de manera espléndida, los costos de logística están adentro, no están afuera. Como dirían algunos presidentes norteamericanos, hemos descubierto el enemigo, somos nosotros mismos. Tenemos que ponernos de acuerdo en cómo reducir esos costos, por una parte acercando industrias al lado del puerto y por otro lado facilitando los procedimientos que hoy nos separan del comercio internacional. Bueno, otro elemento que va a cambiar el comercio, que está cambiando el comercio internacional. Donald Trump I empezó la guerra comercial. Yo pensé que realmente él iba a cascar muy duro a México. Y realmente le pegó muy duro fue a la China. Y por ayudar y por cascarle duro a la China, benefició a México. Lo convirtió sin querer en el primer socio comercial de los Estados Unidos y en general de América Latina. Miren este cuadro. Gracias a la guerra comercial que empezó Trump I, China bajó de 480 a 444 mil millones de dólares sus exportaciones, del 21 al 14, y cada punto son 300 billones de dólares. Perdón, 30 billones de dólares, o sea, 7 puntos son 210 mil millones de dólares. Pero América Latina en el mismo periodo subió del 18 al 20 y pasó de 400 a 633 mil millones de dólares, convirtiéndose en el primer socio comercial de los Estados Unidos. Esa frase de que Make America Great Again se lo aplicó a todo el hemisferio y creo que es hacia allá donde debemos ir. 21% representaba a México, hoy 14%, pero no solo ha ganado México. Miren este cuadro a la derecha. Gracias a la guerra comercial promovida unilateralmente por el presidente Donald Trump, México creció 183 mil millones de dólares, Canadá 147, Vietnam 75, Vietnam gran clavado anoche, ahorita vamos a ver un poco los aranceles, Corea 47 mil millones, Alemania 46 mil millones, India 39 mil, Irlanda 36 mil, Italia 28 mil, Italia 28 mil, Colombia no aparece en esta gráfica aún. Nuestro reto es que aparezca. Estos son los grandes ganadores de la guerra comercial que inició Donald
Trump. Esto es bien interesante, este gráfico que hizo el BID. El BID sacó una bola de cristal y dijo cuáles van a ser los países beneficiados por el nearshoring. Y nosotros nos tomamos la libertad de dividir ese cálculo por el número de habitantes por país. Lo que está diciendo es como cuando uno es maratonista. Bruce, uno sabe cuál es su tiempo. ¿En cuánto tiempo va a ser la media maratón o los 10K? Pues aquí dice, mira, hay países que están muy preparados, van a estar, por ejemplo, México va a estar en $300 de nearshoring por habitante. O Salvador va a estar en 160. Colombia nos pusieron $49 por habitante. O sea, casi que vamos a llegar con el camión escoba en la maratón. Esto es humillante, porque el BID opina que los colombianos somos tarúpidos, que no sabemos leer las oportunidades internacionales, que no somos capaces de atraer negocios, que no ha habido ningún negocio en los últimos 30 años de más de $1.000 millones de exportaciones. Y si no, dígame cuál. Nuestro reto, nuevamente, es subir este score, como cuando uno comienza a entrenar por una maratón, va bajando el tiempo y colocarnos de entre los más altos, porque Colombia tiene todo, absolutamente todo, para triunfar. Bueno, estamos en un momento de guerra comercial, de descarbonización. El COVID vino a romper estas cadenas lejanas de valor, momentos de nearshoring y tensiones políticas. ¿Qué ha pasado con mi amigo Donald Trump II? Bueno, miren este mapa. Miren los primeros socios, los países para los cuales Estados Unidos era el primer socio comercial en el 2020 y los países para los cuales China es el primer socio comercial hoy. Y con lo que pasó anoche, esto se va a colorear aún más. ¿Saben ustedes qué ha dicho Trump? Make America Great Again. Priorizar manufactura local. Él piensa que se han destruido 5 millones de empleos en los Estados Unidos, que bajó del 28 al 17% de la producción manufacturera mundial. Relaciones internacionales como migración, seguridad, control de drogas, fentanilo, relacionamiento con China y poder militar y acuerdos estratégicos. Él cree que el comercio exterior es suma cero y que hay que cobrar lo que se da. Yo me he leído 2 veces el documento que salió anoche y él lo dice muy claro. Mi política, le pongo este arancel, no es un derecho el importar a Estados Unidos, es una estrategia de negocios y tenemos que nivelarnos en que Estados Unidos le da a usted la misma oportunidad que usted me da en su país, incluyendo el IVA local. ¿Qué quiso Trump II? Revertir las iniciativas climáticas de Biden, recortes de impuestos y desregulación, programa económica para la región norteamericana, incluyendo infraestructura, energía, telecomunicaciones, puertos y carreteras. Las tarifas, los aranceles es la palabra más hermosa del diccionario, dice el presidente Donald Trump. Y ayer fue el Liberation Day. El 3 de abril ya había colocado un 25% de automóviles y autopartes. El 5 de abril había propuesto un 10% a todas las importaciones. El 9 de abril, aranceles recíprocos más altos para países con mayores déficits comerciales. Canadá y México mantienen las normas del Acuerdo de Libre Comercio vigente, el USMCA, que reemplazó al NAFTA. Y hasta que no haya un acuerdo con el fentanilo, mantienen 25% de los productos que no cumplan normas de origen, que se reducirá al 12% una vez lleguen a un acuerdo. Y, ojo con eliminación del tratamiento de minimis para paquetes provenientes de China. Y ahorita me voy a detener en que es una gran oportunidad para Colombia. Aquí hicimos un rápido análisis anoche. Hay 126 países que tenemos, entre ellos Colombia, un arancel del 10%, que le exportan a Estados Unidos $300.000 millones. Hay 13 países entre el 11 y el 19 que le exportan $60.000.
Hay 40 países entre el 20 y el 29% que le exportan $1 trillón, ahí está el grueso. Hay 23 países entre el 30 y el 39% que le exporta 760 billones americanos. Hay 11 países clavados entre el 40 y el 50% que le exportan 154 billones de dólares. Y hay 22 países libres, que es el 28%. Y aquí vemos una proyección de los teóricos aranceles que recaudaría Estados Unidos si llega a aplicar estos aranceles, porque hay una cláusula que dice, estos aranceles seguirán vigentes hasta que Estados Unidos llegue a un acuerdo de cómo los países van a abrirle acceso a los productos norteamericanos. O sea, alguna vez estaba hablando con Bruce que esto no permite hacer una estrategia comercial de largo plazo, porque de pronto a la semana siguiente llegó a un acuerdo con algún país y le bajó 10 puntos o 15 puntos y obviamente pues es difícil atraer inversión, pero sí por lo menos permite ver cómo está el universo. En el caso de México y Canadá, los bienes que cumplan origen están exentos. Estábamos hablando con Pablo ahora del caso de los aguacates colombianos. Un aguacate de México paga el 0, un aguacate de Colombia pagará el 10. Ese, por ejemplo, es un producto que va. Pero como no hay suficiente oferta en México, se seguirán vendiendo aguacates colombianos en Estados Unidos. En el caso de las flores, aunque Colombia y Ecuador quedamos con el 10 es sobre el 6% que pagaba Ecuador, queda en el 16, nosotros quedamos 0 más 10, quedamos en el 10%, ventaja de 6 puntos. Mientras no se llegue a un acuerdo con el fentanilo, los productos que no cumplan origen, en el caso de México, la mitad de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos no cumplen origen, tienen un 25%, o sea, 2 veces y media más que el arancel de Colombia. Energía y potasio de Canadá tiene un arancel de 10%. Cuando se llegue a un acuerdo con el fentanilo para México y Canadá, el 25% baja al 12%. De minimis. De minimis es un sistema que está vigente desde 1930 en Estados Unidos, que antes era de $1, hoy es de $800 persona día, en que cualquier paquete que llegue de cualquier parte del mundo está libre de arancel, de IVA y de requisitos fitosanitarios. ¿Qué dice la norma ayer? Excepto China. Y resulta que el 80% del billón de paquetes que llega al año a los Estados Unidos proviene de China. Ayer el director de la DIAN decía que estaba muy preocupado porque había subido de 1.500 a 16.000 paquetes diarios por este sistema en Colombia. Esos son 6 millones de paquetes al año, hice la multiplicación. Eso es lo que en día y medio importa a Estados Unidos. Estados Unidos importa 4 millones de paquetes al día, 1.000 millones de paquetes al año, 80% de China, que a partir dentro de 3 días no pueden ingresar a Estados Unidos, no solamente por los impuestos, por los requisitos de salud, fitosanitarios, agrícolas, etc. Inmensa oportunidad para América Latina, gigantesca oportunidad para Colombia. Teniendo Colombia el mejor aeropuerto, tenemos el tercer mejor puerto de América del mundo y tenemos el mayor aeropuerto de carga y de pasajeros de América Latina, pero hay muchas otras ciudades que también tienen muy buenos aeropuertos. Además, aquí se permite la combinación barco-avión, ese arte de transformar contenedores en paquetes, barco de larga distancia, contenedores de distancias cortas. Bueno, ha habido diferentes pronunciamientos. El presidente Petro hizo un pronunciamiento que me sorprendió positivamente, donde dijo, hay que aprovechar estas oportunidades que se le abren a Colombia. También la canciller hizo un pronunciamiento favorable. María Claudia Lacutira ha hablado también de que no nos fue tan mal, porque hay muchos países que les fue peor. Yo quisiera dejar este mensaje. Esta reunión integrada de puertos, zonas francas y logística no es una reunión más. De aquí tiene que salir un movimiento que una a las 3 instituciones para analizar las oportunidades regionales. Los puertos tienen que sentarse con las zonas francas y las entidades de promoción de inversión de las regiones para soñar despiertos.
para ver cómo todo esto que acabo de mencionar, para cada región, para cada zona franca y para cada puerto se convierte en una inmensa oportunidad. Así como están integrados en la ANDI estas tres cámaras funcionalmente, tienen que integrarse a nivel regional definitivamente. Bueno, yo quiero repetir, la logística es el único costo que una ciudad, una región o un país puede reducir para competir internacionalmente. No hay más. Las zonas francas son laboratorios de internacionalización, de la mejor logística del mundo. De hecho, como decía, 12 puertos de Colombia ya son zona franca. Y esta clave de integrar zonas francas, puertos y entidades de promoción comercial con entidades de control también como VAS, CITIPAD y aduanas es indispensable para atrapar las oportunidades. Y por último, quiero mandarles un mensaje de Paul Kent. Hay un nuevo sistema, se llama Small and Medium Enterprise Products, que es aplicar inteligencia artificial para que las pequeñas y medianas empresas puedan llegar a los mercados internacionales, descubriendo oportunidades, facilitando los contratos, haciendo trámites online. Qué importante que puertos y zonas francas de América Latina, y aquí está el director de ASFA, conjuntamente con el presidente de la Asociación de Puertos de América Latina, que también nos acompaña, pudieran convertir esta idea en una gran realidad. Muchísimas gracias.